Ahora vamos a ver otro video, que es una participación que hicieron con Chiche Helblum. Yo la verdad que hice bastante análisis, reacciones de varios reportajes, pero en este en particular me llamó la atención nuevas contradicciones. Es muy loco este caso, que constantemente haya contradicciones, que los protagonistas se estén contradiciendo una y otra vez continuamente. Vamos a verlo y lo analizamos juntos. Bueno, acá tenemos entonces la sala. Ahí estamos con la sala. Vamos a ver la entrevista que se dio este fin de semana en el programa 70-20 de Chiche Helblum en Canal 9. Ahora vamos a seguir con esta historia. Está Alicia y Omar Gallardo, que son los papás de Paloma. Paloma murió junto a Josué, asesinados por supuesto. En Argentina se van apilando los muertos y se van no resolviendo los crímenes. Este es el tema. Hoy ya estás menos angustiada, pasó el tiempo, estás elaborando el duelo. Pero hay una cosa que me gustaría hablar con ustedes de frente y sencillo. ¿Por qué hay sospechas sobre tu familia? Sobre vos y tu hijo y sobre la familia Gallardo. ¿Por qué? Es una campaña de difamación. Es una campaña. Difamación para entorpecer la causa, para ocultar cosas que ya se van a saber. ¿Pero qué cosa tiene que ocultar? Y mucho que ocultar. ¿Y quién estaría interesado en perjudicarte? Personas que no quieren que se sepa la verdad. Pero la verdad, a ver, ¿cuál es la verdad? La verdad es que los mataron. Sí. ¿Por qué aparece que en un momento dado tu hijo, hermano, pasa con la bicicleta? ¿Es cierto eso? No, eso es mentira. No es el de la bicicleta. No, ese de esa, no es. Bueno, primero, campaña de difamación. Yo, la verdad, si vos no podés identificar quiénes y por qué te quieren difamar para ocultar qué, ya es inconsistente. No hay campaña de difamación. Hay una campaña crítica sobre el accionar de la familia, de ustedes. No hay difamación. La gente está con bronca porque lo ve a Omar riéndose, porque ven que mienten, que se contradicen. Hemos puesto los videos. Están los videos del antes y el después. Lo hemos publicado nosotros hace tiempo ya. Hay un clip que nosotros hicimos de 2 horas junto a Rosario, donde explicamos la bomba de los falsos testimonios, donde dicen una cosa, después dicen otra. Eso es un delito. Está bien, no lo hicieron en la causa, por lo cual podrían zafar. Pero claramente se está viendo que acá hay algo que están ocultando. ¿Por qué una persona miente o se contradice? ¿Por qué una persona planta hipótesis falsas constantemente? Raro. Ahora, este dato es muy llamativo, el que acaban de dar. Lo voy a poner para que lo escuchen. Esa es la bicicleta. Ese video que muestran, no, ese no es mi hijo. Ese no es tu hijo. No. O sea, es una farsa entonces. Muchas falsedades hay, muchas mentiras, muchas calumnias, muchas injurias. Bueno, nosotros en ese caso lo dijimos muy claramente. Dicen que habría sido el hijo de Omar Gallardo. Es más, no solo yo utilé potencial, sino que también mostramos que el que lo dijo fue el abogado de la familia de Josué. El doctor Diegues lo dijo, o lo habría dicho por las dudas. Porque una cosa es cuando lo dicen en los medios, después dicen en la justicia, no, yo no lo dije. Bueno, yo lo escuché al doctor Diegues que le han preguntado. ¿Es el hijo? Sí, él dijo que él fue. Lo dijo en Crónica y nosotros lo mostramos. Pero bueno, acá los padres de Paloma dicen que no es el hijo el que iba en bici. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? A Omar, que dijo que en la morgue vio a la hija desnuda, que la tocó, y después el forense dijo que todo era mentira, que solo se le mostró la cara. ¿Le creemos a Omar, el mismo que habló de que había gente que dijo de un auto rojo y que la policía dijo que era mentira? ¿Le creemos a Alicia, que dijo que ella no estaba en la casa, que estaba llegando y vio los patrulleros, y después la policía dijo que en realidad ella salió de dentro de la casa? ¿O que el GPS le daba que estaba en la casa antes que venga la policía? O que también han dicho que habría una llamada de Omar a las 20:30 de la noche, antes que vaya la familia de Josué, denunciando que habían secuestrado a la hija o la pérdida de la hija.
yo ya no sé a quién creerle. Por eso me interesa hablar con Alicia y Omar. Quizás tengan razón. Quizás los mentirosos sean todos los demás. Quizás el mentiroso es el forense. Quizás el mentiroso es Diegues. Quizás los mentirosos son la familia de Josué. Quizás los mentirosos sean los demás. Por eso estaría bueno que ustedes pongan la cara y hablen y aclaren todas estas contradicciones y mentiras. Pero bueno, en esta entrevista, según los padres de Paloma, dicen que ese chico que se ve en la cámara en la bici no sería Santiago, no sería su hijo. Amenazas recibimos. ¿Amenaza de quién? Amenazas de personas que ni sabemos quiénes son. ¿Pero y qué les dicen en esas amenazas? Que bueno, hay palabras irrepetibles. Pero que no avancen con la Claro, investigación. Pero Las estamos- más allá de la Que no vamos a tener que ir del barrio. Espera un segundito, por favor, porque yo conozco el caso y vos no lo conocés. Esperame un segundito que le pueda preguntar, ¿sí? A ver, empezó a surgir la sospecha de la familia Gallardo. Sí. ¿Me explicás por qué? ¿Vos decís que es una conspiración? Sí. Ciertos medios y ciertas personas son los que nos ponen en la vidriera a nosotros. Y además hay un discurso de odio que están implementando contra nuestra familia. ¿Un Y discurso también de odio? De odio, sí, de ¿Por odio. qué? Porque los mensajes ¿Un que tema nos llegan religioso? Y es probable. Es probable. sería una punta de novillo eso. ¿De un novillo? De un novillo. La punta de un novillo. ¿Quién te dio el título de periodista, Omar? Bueno, la verdad que a mí me interesa indagar sobre esto, ¿no? ¿Lo ponen en la vidriera o ellos se ponen en la vidriera? Nosotros los obligamos a estar en lo de Chiche Heblum, estar en lo de Carmen Barbieri. No se te ve tan obligado, Omar, ¿eh? Y a vos, Alicia, tampoco se te ve tan obligada a estar en los programas de televisión. Se los ve bastante cómodo. Yo la verdad no veo que nosotros te estemos poniendo en la vidriera. En cualquier jugado que ustedes hagan una presentación, se van a reír. Si dicen esto, se van a reír de ustedes. Porque los que se ponen en la vidriera son ustedes. Los que estaban haciendo un podcast, en vez de enterrar y buscar a los asesinos de su hija, son ustedes, no nosotros. Nosotros somos de palo, somos de afuera. Los que están más preocupados por estar en la televisión y figurar, y filmar el velatorio, filmar cuando meten el cajón adentro del pozo, y filmar intimidades y subirla riéndose, son ustedes, no nosotros. Lógicamente la gente va a estar enojada con ustedes, Omar y Alicia. ¿No creen que la gente se está enojando con ustedes por las canalladas que vienen haciendo desde hace un mes? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la gente es tonta? La gente es bastante empática, entiende el dolor y respeta el dolor. Pero sinceramente, ustedes no se están haciendo respetar porque no están respetando el honor y la vida de su hija. No la están respetando. Se están riendo. Creo que estamos sufriendo más nosotros que lo vemos de afuera que ustedes, que son los propios padres. Diciendo que ya viene el arrebato, que va a caer un meteorito y se va a terminar todo. Que los que no estamos con ustedes vamos a quedar gobernados por el anticristo y vamos a sufrir. Esparciendo el terrorismo, engendrando el miedo. Acá no hay campaña, chicos. A ver, no termino de entender. ¿Ustedes aprobaban la relación entre Josué y Paloma? Sí. ¿Sí? Sí, desde Sí. un principio lo dije. Faltaba ¿Eran noviecitos? Yo lo conté ¿Novios? ya en anteriores ocasiones. Buenas tardes. Está el doctor Osorio que Mentira. Tenemos declaraciones de que Omar no sabía ni siquiera de que iban al gimnasio juntos. Tenemos declaraciones de Alicia que dice que no sabía nada, que eran novios, sino que eran compañeritos. Y tenemos declaraciones de ambos diciendo que esto era un pecado mortal, que no estaba permitido y que ella lo sabía. Así como dijeron que su hijo, que tiene 23 años, lleva al pie de la letra todo esto porque está adoctrinado por ustedes, igual que Paloma. Es más, Omar, vos dijiste que tu hija no iba a ir a ese lugar porque sabía que no podía ir, que seguro lo llevó Josué. Cuando te enteraste que fue ella que le dijo para ir a ese campito, vos dijiste que seguramente Josué iba encantado porque ella le hablaba de Dios y del arrebato y de que él se quedó encantado y que por eso iban a ese campito a hablar de las estupideces que vos le querías meter en la cabeza a tu hija. Nos están tomando el pelo, es lo que yo siento. Así que esto es mentira también, porque tenemos las declaraciones públicas de ambos contradictorias a esto que están diciendo ahora. abogado de la familia.
¿Qué tal? Gracias. Sí, y Josué empezó a pasar a buscarla para ir a la escuela. Sí. Y después, bueno, yo lo veía seguido que venía a buscarla y entonces le pregunté, ¿es tu amigo o es tu novio? Y ella me dijo, es mi novio, mamá. Y cuando terminaron las clases, ella me pedía... Mentira, mentira. Tenemos 3 versiones en video, ¿eh? Una que dice que no sabía, que eran compañeros. Otra que se había enterado por su hijo Santiago, porque dice que Santiago era muy íntimo con Paloma. Y que Paloma, como era muy íntimo con Santiago, le contó a Santiago y Santiago le contó a ella. Y en la tercera versión de esta señora, dice que ella le contó, que su hija le contó llegado un momento. ¿A qué versión te tenemos que creer, Alicia? ¿Cuál de las 3 versiones? La verdad, no va variando la verdad. La verdad es una sola. Miren cuántas contradicciones y mentiras ya estamos detectando, ¿eh? Día 2 o 3 veces por semana ir verse con él en la plaza. Sí. Después surgió la idea del gimnasio. Mentira, mentira, mentira. No sabían nada de la plaza. Es más, cuando quedan expuestos de las doctrinas y del pecado y demás, ellos dicen que los veían en la plaza jugar, darse dulce. En primera persona lo dicen. Es más, hay un relato que dice que él, tal como decía públicamente en las doctrinas, estaba en contra de que su hija esté de cualquier manera con nadie, no podía estar con nadie. Esa versión de la plaza, luego la dan diciendo de que los veían en la plaza. Claro, lo veían cuando se escapaban y podían estar juntos un ratito. Lo del gimnasio no surge para ir con Josué, es mentira. Esto se entera después ella. Cuando va al gimnasio y la dueña del gimnasio, tal como declaró en un medio de comunicación que yo mostré esa nota, ella dice, los chicos habían anotado, pero más que gimnasia venían a darse unos besos. Más que la rutina, venían a darse unos besos y unas caricias. Como dando a entender de que ir al gimnasio era básicamente una excusa para estar juntos. Yo me pregunto, ¿por qué están haciendo tanto esfuerzo los padres de esta chica en dibujar algo que no sucedió? Plantando falsas hipótesis, diciendo que sabían todo cuando no, diciendo que ellos aceptaban la relación cuando no, diciendo cómo se enteraron de la relación cuando no fue así como se enteraron, diciendo que lo seguían por GPS pero justo ese día no lo siguieron, diciendo que sí, que lo llamaban antes de salir del gimnasio pero ese día no. Muchas contradicciones, muchas mentiras. Ella quiso empezar a hacer actividades en el gimnasio y también Josué empezó a ir al gimnasio. Entonces, bueno, de lunes a viernes se veían todos los días. Ahora, nunca nos opusimos. Pero ellos no fueron al gimnasio ese día. Ese día no. Miente. Mentirosa. Miente. Hay declaraciones de los dos diciendo que ellos eran compañeritos nada más. Omar ni siquiera sabía que iba con Josué al gimnasio. Lo dice en muchas declaraciones. Pastores, mentir es un pecado. ¿Por qué están mintiendo? Sin contar las mentiras que dijeron luego. De que justo ese día iban a ir al gimnasio. Porque Paloma estaba desesperada por llevarlos con ella al gimnasio. ¿Se puede ser tan mentiroso? ¿A ustedes le parecen que una chica de 16 años que está en su plena época de enamoramiento, con las hormonas revolucionadas, los dos, queriendo chapar en cualquier lado, queriendo tener relaciones, van a querer llevar al bodrio de los padres con ellos? Cuando los que tenemos hijos sabemos que teniendo hijos adolescentes, ¿sabe qué? No quieren ni que lo acompañe a la puerta del colegio. Déjame una cuadra. Y si podés, desaparecete rápido. Si tenés una bomba de humo, chala y que no te vean mis compañeros que estás conmigo. Todos los que tenemos hijos sabemos que le dan vergüenza. Paloma se los quería sacar de encima. Paloma quería estar con el pibe tranquila. ¿Por qué creen que se fue a ese escampado a 15 cuadras? Si podía estar en la plaza tranquila, si podría estar en el gimnasio tranquila con el chico, ¿por qué se fue a 15 cuadras para estar con ese pibe tranquilo y que no la jodan? Dejen de mentir, carajo, dejen de mentir. Todavía no. Iban para el gimnasio, pero no llegaron al gimnasio. En la plaza. Estuvieron en la plaza que está frente al gimnasio. Por algún motivo no entraron al gimnasio. O sea, que cambiaron el rumbo. Pero ¿cómo? Por algún motivo no. Saben por qué no.
porque habían discutido antes. Y dentro de la discusión se había mencionado que estaba con dolor, supuestamente, Paloma, porque estaba indispuesta. Y ella le dice, no sé si voy a ir porque estoy con dolor. Y le dice, yo no sé si son ella. Yo no puedo afirmar que ella escribió esos mensajes, porque yo dudo de todo. Hasta dudo si esos mensajes no fueron plantados luego. Pero según los chats que han mostrado, que aparentemente serían de la causa, Paloma estaba indispuesta, lo cuenta la madre también, y de que ella le da un ibuprofeno para calmar el dolor, y ahí le dice que iba a ir. Cuando se encuentran, le cuenta esto y deciden ir al campito, que previamente ya estaba pactado porque supuestamente habría mensajes que dicen eso, para ir al campito, y ahí está el mensaje profético, que Manuel, el amigo, bueno, el conocido de la madre, dijo que esto para él era un llamado de atención de los ángeles protectores, que ella escribe, al campito es peligroso, nos pueden robar y matar. Yo me jugaría un brazo que fue plantado ese mensaje, pero por la duda que lo pierda no lo voy a jugar. Otra mentira. Vamos al siguiente, a ver. Parecen donde los mataron. No sabemos, así que... Es cuestión de que la justicia lo investigue, porque nosotros nos preguntamos también cómo sucedió eso. Pero, a ver, Paloma mentía, porque él dijo voy al gimnasio y no fueron al gimnasio. Yo hablé con la chica del gimnasio, ella me dijo, vienen todas las tardes, justo ese jueves no vinieron. No sé qué pasó. O sea que tenía otros planes. Aparentemente tendrían otros planes, sí. ¿Se pisó en la misma entrevista? ¿Vieron que yo tenía razón? Ella no sabía nada. Fue a hablar con la dueña del gimnasio y ella le dijo, vienen con Josué, vienen tal día. No lo sabía. Lo vuelvo a poner. Se contradice en la misma entrevista, ella misma. ¿Se imaginan que el juez la cite indagatoria y que se pisen de todas las maneras posibles como lo están haciendo ahora públicamente? Esto en un juzgado, a mi modesto entender, es para ir preso por falso testimonio. Pero bueno, vamos a escucharlo de vuelta. Porque él dijo voy al gimnasio y no fueron al gimnasio. Yo hablé con la chica del gimnasio, ella me dijo, vienen todas las tardes, justo ese jueves no vinieron. No sé qué pasó. O sea que tenía otros planes. Aparentemente tendrían otros planes, sí. Pará. ¿No fue Alicia Pita que dijo por qué no fueron al gimnasio? Yo la tengo grabada en un montón de entrevistas, Alicia, ¿eh? En un montón de entrevistas usted dice que no fue al gimnasio porque le dolía los ovarios, porque está indispuesta, y que ahí le dice para ir al campito. O, como dijeron al comienzo, que la mala junta era Josué, que la familia de Josué eran los que eran recurrentes a ese lugar, y que ellos lo habrían llevado hacia ese camino. Cuando luego sale la escucha, el chat, donde es la hija que le dice lo del campito, no saben dónde meterse. Pero vamos a seguir escuchando, la verdad que no lo puedo creer esto. ¿Esos planes podían implicar relaciones sexuales? No lo sabemos. ¿Tenían relaciones ellos? No lo sabemos. No lo sabemos. Mienten. ¿No fueron ellos los que dicen que ellos sabían que esto era un pecado mortal y que se confiaban que su hija ponía las manos en el fuego, que su hija era virgen? ¿No fue el pastor que dijo públicamente que sabía que en el cielo iba a ser recibida con honores su hija y Josué porque eran vírgenes? ¿No dijo el pastor que él estaba seguro de que esto era así porque junto a su mujer ellos lo habían adoctrinado a su hija y a su hijo para que no pequen, para que no vayan por el camino del mal? Claro, lo que pasa que ahora en la autopsia se reveló que aparentemente Paloma no era virgen. Porque aparentemente sería como la oposición de Omar a ese tema. Esa es una cosa, eso es una infamia total. Infamia. Totalmente una infamia. Jamás Pero jamás daño ustedes a se hubieran... nuestra hija. Escuchan, ¿no? ¿Escuchan cómo mienten? Ella dice, eso es una infamia. Alicia, ¿querés que te ponga los videos de tu marido hablando de la virginidad de tu hija? No me hagas hacerte pasar papelones, Alicia. ¿Dónde quedó tu título de psicóloga? ¿Sos psicóloga? La verdad que es un mamarracho lo que decís. El padre, el marido, ese que tiene al lado de ella, habló 10.000 veces de la virginidad de su hija. Y tanto Alicia como él tienen largos discursos doctrinales a los gritos frente a niños, hablando del pecado y que se van a ir al infierno y que si pecan conociendo las Sagradas Escrituras
no van a ser perdonados, toda su familia va a ser maldecida. Mienten, mienten y mienten. Eran preocupados si tenían relaciones. Una preocupación. 16 años. Sí. Preocupación desde el punto de vista de que era embarazada o eso, o preocupación porque ella no iba a llegar virgen. No, por quedar embarazada y aparte pues, la edad de ella es muy corta, lo mismo que de él, y había que retomar una consejería mejor para esa situación. El embarazo es muy complejo a esa edad. Sí. No, está bien, pero lo que digo es... Mentís, mentís. Mentís, mienten. Ustedes mismos dijeron que estaban en contra de eso, que el pecado, que era virgen, y defendieron a rajatabla y con orgullo que su hija aparentemente era virgen. Incluso festejó que la hayan asesinado antes que pierda la virginidad. ¿De qué estás hablando, Omar? Son dos mentirosos son. Hablan del embarazo. Justo vos vas a hablar que dejaste embarazada a una chica de 16 años y no te hiciste cargo. Dale, Omar, sos un chanta. Un chanta. No somos padres normales, somos padres normales. Claro. Nuestra fe en Dios no nos hace de otro planeta. Sí. Lo que sí podemos ver que hacen un esfuerzo enorme por destacar que ellos no le habrían hecho daño a su hija, lo recalcan, y que son padres normales. Es increíble cómo Alicia se esfuerza para que controlarlo a Omar que no hable. Omar se abstiene y se controla para no hablar y meter la pata. El abogado también está incómodo esperando que no metan la pata porque sabe que meten la pata. Y Alicia está tratando de decir lo obvio. No, para mí está todo bien que vayan a campito a tener relaciones. Ya está todo bien. Yo los dejaba, yo sabía todo. Yo dejé que iban al gimnasio y que hagan lo que quieran en el gimnasio, que estén en la plaza. Somos re normales nosotros. Yo no, para nada. Y también destacando el tema de las creencias, ¿no? Que nosotros hablamos de las creencias, está todo bien, cada uno es capaz. Ahora, cuando hablamos de coerción psicológica, hablamos de otra cosa. Cuando hablamos de doctrinas irracionales y extremismo, cuando hay esto, hay vulneración de derechos. Hay tortura psicológica y tortura física. Y vulneración sistemática de derechos. Somos padres normales que amábamos a nuestra hija. Y nuestra hija nos amaba. Sí. Somos una familia normal. Nuestra fe en Pero nos muy forma. importante, el chico que pasa en bicicleta no es ese video que no es un invento. Es un invento. Sí, como otros tantos más. Porque otros. aparentemente Como ellos se tantos sueltan la mano, Como otros más. se sueltan. No tendrían por qué hacerlo porque mi hijo sabía de la relación. Mi hijo sabía de la relación y en ningún momento se opuso. Su hermana se lo dijo feliz. Estoy de novia. Ella se lo dijo a él feliz. Entonces, todo esto es una campaña de difamación y de odio porque están fomentando el odio hacia nuestras vidas, hacia nuestra... Ahora, en esta versión, Alicia estaría diciendo ambas versiones, ¿no? Que Paloma se lo contó al hermano y se lo contó a ella. Ambas versiones. Ahora es raro, ¿no? Que sabiendo todo el mundo nadie lo haya dicho de un comienzo. A mí me parece raro. E incluso se enojaron porque le dijeron que esto podía ser una aventura adolescente. Cuando ellos dijeron que en realidad eran compañeritos y se enteran de todo esto cuando la familia de Josué le cuenta de los chats y se juntan para buscarlos. Y la familia de Josué sí sospechaba de una aventura, de que se habían escapado juntos porque sabían de que estaban juntos ellos. Pero resulta que ahora todos sabían de la relación. Raro, ¿no? ¿Y por qué se escondían los chicos? Habría que preguntarle a Alicia. Yo le hubiese preguntado en ese momento. Si vos sabías, Omar sabía, estaban todos contentos, todos sabían. Él lo quería como yerno, quería que se casen. ¿Por qué se escondían los chicos? ¿Por qué se habían anotado en un gimnasio solo para estar juntos? ¿Por qué se tuvieron que ir 15, 20 cuadros en un descampado peligroso para estar solos? Raro. Una persona que no tiene que esconder nada no hace todo eso. Es más, lo lleva a la casa. ¿Por qué nunca lo llevó a la casa a Josué? Estaría bueno que nos digan, ¿no? ¿Por qué nunca Josué pudo pisar la casa si era el novio de Paloma? Si todos ustedes sabían y estaban todos de acuerdo y estaban re contentos, ¿por qué no la dejaban? ¿Por qué la seguían continuamente si estaba todo bien? Raro, no sé. Son preguntas que yo me hago en voz alta. Las personas. Hay
a mi entender, hay una campaña de difamación muy importante desde un principio, porque se sabe que se ha tratado de entorpecer la causa desde el primer momento. ¿De quién entorpece la causa? Y los que en la investigación vamos a lo que hay en los papeles del expediente, vamos a poder descubrirlo. Aquí hay que investigar a fondo y no creerse simplemente de que hayan sido algunos lincheras que estuvieron ahí o algunos... No, acá ellos vieron otras personas. ¿Otras personas? Sí. ¿Que matan con piedra? No, Mataron, yo tengo una teoría, pero se la voy a plantear al fiscal en cuanto lo pueda ver. ¿Pero qué teoría? No? Otra teoría. Don Omar y sus mil teorías. Ya tiró todas, ¿eh? ¿Quieren que las enumere? Porque yo este caso me lo conozco de memoria ya. Es más, me lo conozco más que algunos letrados, que nos han tenido que preguntar a nosotros porque no lo sabían. Primera teoría. ¿No me coman las uñas? No me las pinto, me las como. Primera teoría. Una aventura adolescente. Que después ellos mismos dijeron, nos quisieron hacer decir que una aventura. Está el video de ustedes en la plaza con la familia de Josué diciendo, vengan chicos, los perdonamos. Cuando vuelvan vamos a hacer un asado. Una. Hipótesis 2. Los secuestraron para la trata de personas en un auto rojo. Ahí metieron al nieto de la señorita esta que vive al lado, que también la tendrían que citar a esta señora. Cuando aparecieron las cámaras cambió a la otra hipótesis. Los quisieron robar y los asesinaron. Después, como ya era muy evidente que nadie asesina de esa manera, porque hay un tipo emocional, un motivo emocional, pasional, 30 minutos golpeándole con un adoquín en la cabeza a alguien, no es normal. La quisieron abusar a Paloma y Josué se resistió, la defendió y los mataron a ambos. Por eso ella yo la vi desnuda, le pedí que le levante la remera al forense y tenía un pezón erecto de la excitación del abuso. Yo le toqué el pezón, dijo, si yo mal no recuerdo. Y ahora, la quinta es la de que dijeron todos, ¿no? Que la dijo Diegues primero, que era una hipótesis totalmente inverosímil, con este tipo de División Miami, policías con dealers haciendo una transacción en el medio del campo. Dale, nadie se cree eso. Pero ¿saben por qué está tirando esta versión? Yo tengo mi hipótesis, que quizás podría estar queriendo nuevamente embarrar la cancha y también abrir la cancha hacia otras causas en la justicia federal. Porque él dice, yo fui y denuncié en la justicia federal. ¿Qué denunciaste? Una hipótesis con el narcotráfico de por medio. Que también saben que esto es inverosímil, porque no se toma ese trabajo. Nadie mata, lo sacan, le dicen, pibe, anda para allá, vos no viste nada. Se van y chao. Nadie va a matar a 2 pibes por nada. Ni porque lo vean con 3 kilos de un paquete así, entregándole otro, no lo van a matar por eso. Saben que lo asustan y se van. Los pibes son vivos, se van. Saben que no tienen que estar. Y no van a ir al medio del campo a hacer toda esa historieta. La policía no va a ir a un descampado a hacer esa historieta. Lo hacen ahí mismo, en cualquier lado. Hay una impunidad para corromper, para encubrir la corrupción, que no hace falta hacer todo eso. Pero bueno, otra versión, otra hipótesis del pastor Omar. ¿Mataron a pedradas? No, la pedrada sí. Es una forma de ocultar las huellas. ¿Qué huella? Dactilares. Las piedras esas no dejan huellas dactilares. No. Alguien que sabía que eso sucedería. Pero acá te pregunto lo que dice aparte, mi compañera. ¿Quién querría matarlos para perjudicar a ustedes? No entiendo. No, yo creo que a lo mejor ellos pudieron haber visto algo que no convenía que se supiera. Eso yo lo dije en un principio. A personas que no convenían. Pudieron haber visto algo en ese lugar. Ahora, el lugar ese es un lugar marginal, donde están marginados. ¿Qué hacían en ese lugar? ¿Los llevaron o fueron ellos? Bueno, ustedes saben que los dichos de Paloma, que fueron, que cuando el nene le dice en el chat, ella dice, no, nos van a robar, nos van a matar. Y él dijo, bueno, vamos igual, algo así, que es lo que respondió este chico. Josué y la familia de Josué sí conocen el lugar, sí. Son habitués porque el papá se dedica al reciclaje. Qué bronca que le agarraron a la familia de Josué, ¿no? Qué bronca le tienen. Le tienen bronca que la gente les crea,
que la gente les done un montón de dinero, que la gente empatice con ellos y con los Gallardo no. Y es tan así, que ahora pone nuevamente en el ojo de la tormenta a la familia de Josué. Eran ellos los cartoneros, eran ellos los recicladores que andaban en ese lugar tan turbio. Nosotros no vamos ahí, nosotros no conocemos. ¿Recuerdan que hasta la vecina de ellos, que era la cuidadora de Paloma, que también es adepta a todas las doctrinas de mierda que dan ellos, dijo que ese jovencito que le iba a llevar por un mal camino, que era él el que la llevó para ahí? No, fueron los dos que quisieron ir a ese campito, supuestamente. Pero es raro cómo Alicia es la más consciente a la hora de declarar e intenta hacer una defensa de ellos mismos. Somos una familia normal. Nosotros la queríamos a nuestra hija. Yo lloro porque me la han quitado. Es una infamia que digan que el padre no quería que ellos estén juntos, que no quería que pierda la virginidad. Es mentira. Somos una familia normal. Nuestra familia no iba a ese lugar. Era la familia de Josué. Es muy raro. A mí me resulta raro todo esto. ¿Qué quieren que le diga? Por ahí estoy equivocado. Es una zona donde la gente tira objetos que ya no usa. Y ¿Ustedes con los papás de Josué nunca hablaron? Sí, en el primer momento cuando estuvieron en casa toda la madrugada con nosotros, la desaparición ahí planificamos la búsqueda. Nosotros personalmente planificamos la búsqueda, empezamos con la campaña en las redes sociales y la joyetería, que se empezó a repartir. A partir de que apareció este abogado Diegues, nos separó a las dos familias así, completamente. Pero Diegues está buscando la verdad para la familia. No, está buscando la verdad para su manera, para perjudicarme a mí. Insisto, como dice mi hijo, ¿perjudicarte por qué? Y no sé, hay que preguntárselo a Diegues. Pero me encantaría saberlo. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué tiene en la mente? ¿Por qué saca del expediente cosas desde el primer momento y se las pasa a un canal de televisión para que todo el mundo vea cosas horrendas? ¿Vos no fuiste indagado todavía en la causa? No, yo fui personalmente a hablar con el fiscal. Y todo aporté al fiscal de forma personal, abiertamente. No tengo nada que esperar, estoy trabajando con él, el fiscal provisional. Pero no pensás que debían haber ido a declarar. Ya fui a... No, doctor, que vayan a declarar. Todavía no, porque no hay una acusación formal en contra de ellos. Si van a declarar pueden ir en carácter de testigos. De testigos, digo. Sí. Claro. Pero no lo citaron. Hasta ahora no. Hasta ahora el fiscal no lo considera, digamos, oportuno que ellos se presenten a declarar. ¿Y ustedes hablaron con el fiscal? Sí, hablamos. Sí, estamos hablando en todo momento con el fiscal. Yo creo que, Chichi, en este caso lo que se está intentando es crear una confusión. Vemos que hay mucho hostigamiento por las convicciones religiosas de esta familia, por la forma en que ellos... Pero hay mucha gente que se va a... Sí, también. Pero bueno, creo que se está intentando crear toda una confusión. Ahora, cuando eso pasa en la opinión... Pero, ya el ataque está hecho porque mataron a los chicos. ¿Cuál sería la segunda intención? Tal vez desviar la investigación. Entonces, cuando eso se traslada a la investigación, ya es grave. Entonces, estamos poniendo la lupa en la investigación, controlando todas las tareas de la fiscalía. Con disimulo lo que está queriendo decir es, no lo citaron. Claramente sospechan de ellos. Es mi modesta opinión, ¿no? Así como ellos dicen que no, yo digo que sí, que lo están investigando y están sospechados. Y que creo que cuando lo citen no va a ser como testigos, sino directamente como posibles sospechosos y lo van a indagar por la fuerza. Lo sabe, y el abogado lo sabe también. Dice el padre de Paloma, Diegues, el abogado de la familia Josué, tiene algo en contra mío. ¿Todos tienen algo en contra tuyo, Omar? Todo el mundo está al frente de una campaña de difamación, una persecución religiosa. ¿De qué hablamos? Acá no estamos hablando de religión. Acá estamos hablando de un crimen y de vulneración de derechos. No estamos hablando de si querés creer en Dios, si querés creer en, no sé, en Ravi Shankar. Claramente acá no hay una persecución. Sí, lo que yo veo es una clara defensa ante una posible detención porque están sospechando de ellos, y la manera de defenderse es plantando esta distracción de están en contra nuestra. Hay alguien en la oscuridad que está queriendo que nosotros vayamos a prisión. Vuelvo a repetir, yo no sé si ellos
fueron los que cometieron el crimen final. Sí puedo decir que la justicia debería investigar la vida que tuvo Paloma, las doctrinas que tuvo que sufrir Paloma en manos de sus padres, que eran sus líderes espirituales también. Las restricciones, la vulneración de derechos. Eso es lo que yo creo que tiene que investigar la justicia. Y esto, cuando ocultás, cuando mentís, no es un buen síntoma. Si mentís, ocultás, te contradecís, es por algo, es raro. Y la clara excusa que meten habitualmente es esta, que es una persecución religiosa. Pero no lo es, porque nadie está en contra de las creencias. Estamos en contra de gente que vulnera los derechos del niño, claramente. Porque no queremos que se pierda el verdadero foco de la investigación. Pasaron más de 20 días y se está averiguando más sobre la familia de Paloma. Por eso se hace sospechosa. Se instaló la sospecha. Se instaló. Se instaló, digamos, socialmente, pero en el expediente no. Mataron. O sea que sí son sospechosos. Y yo quiero decir algo, el abogado tiene una cara de que va para atrás. El abogado ya lo sabe. El abogado sabe que va para atrás. El abogado para mí en cualquier momento abandona el barco. Creo que está ahí, con un pie afuera. Creo que está ahí nomás de abandonar el barco. Y no están siendo investigados porque se instaló. Es porque hay pruebas. Ahí hay alguien, Nicolás Galli, que dice: pero Pablo, ella era menor de edad. Si los padres no quieren que ella tenga relaciones o vigilar el celu o poner GPS, están en todo su derecho. Vos podés poner un GPS para resguardar la integridad de tu hija. Pero vos no podés decidir si tu hija de 16 años quiere estar con un chico de su edad o no. No es un delito. Puede tener relaciones sexuales. De hecho, la mayoría de las chicas tienen relaciones a partir de los 14, 16. No hablo con adultos, hablo con chicos de su edad. No es un delito, no es abuso. En este caso, los padres no pueden obligarla a no tener relaciones. ¿Está claro? Esto se lo puede decir cualquier abogado, se lo puede decir un psicólogo, un educador, y acá ya lo sabemos entre todos, ¿no? O ustedes esperaron a los 21 o a los 18 para tener relaciones. No seamos hipócritas. Nuestra hija, ¿no? Sé lo que debe ser, pero... No se le deseo a nadie estar ni 5 minutos en mis zapatos. Yo perdí a mi hija. Perdimos. E incluso les digo algo. A partir de una edad X, depende de la legislación de cada país, el chico puede decidir por su propia cuenta, puede consentir la relación. No es una propiedad. Los hijos no son propiedad de los padres. Sí es deber de los padres que los chicos tengan educación sexual, tengan acceso a métodos anticonceptivos. ¿Ustedes qué viven? Los que preguntaron esto, ¿qué viven? ¿En la época medieval? En esa época era peor. Padres, hijos, con hermanos. Era un desastre. Esto, si quieren, un día invitamos a un abogado y se sacan la duda. Pero no es así como dicen. Vamos a terminar el video y si está Omar en el chat y Alicia, escriban y les envío un meet y hablamos en vivo. Y nos sacamos la duda, hablamos respetuosamente, les preguntamos todo esto, les pongo los videos cordialmente. A nuestra hija y encima tenemos que soportar todas estas injurias y calumnias. ¿Por qué no buscan a los verdaderos asesinos? ¿Qué es lo que andan buscan? Sueltos por ahí? ¿Qué es lo que pretenden? Son sueltos. Andan sueltos. No le deseo a nadie estar y no en son zapatos. comunes. Pero no tenés que explicar lo que se siente de haber perdido la Perdí hija. a mi hija yo. Se tiene que terminar con las infamias, la intimidación pública, la coacción. Yo sinceramente no le creo. Sigo sin creerle. Para mí están actuando, se están esforzando por dar un rol que no le sale. Yo no le creo a Alicia. No le creo. No llora. No le creo. No, sinceramente no les creo. No voy a mentir. No les creo. Están fingiendo los dos. Para mí es un acting. Se están tratando de forzar para que la gente les crea que tiene dolor. Yo no les creo. Y tiene un discurso prearmado, los dos, más que nada Alicia, para hacerlo zafar al marido. Yo no le creo, discúlpenme, yo no le creo. No le creo. Pero quiero leerlos a ustedes. Escriban en el chat y en la caja de comentarios. ¿Ustedes le creen? ¿Le creen? ¿Por qué le creen o por qué no le creen? Los leo, los voy a leer. Vamos a seguir viendo la entrevista y después los leo. Se tiene que terminar. Y se va a terminar, Chiche. Pero para eso tienen que aparecer los asesinos. Los asesinos van a aparecer, sí señor. Te veo muy seguro. Sí. Tengo mi sospecha de que no aparezca nunca.
yo tengo la seguridad que van a aparecer. ¿Vos tenés la misma esperanza que van a aparecer? Sí, yo entiendo que sí, si no perdemos el foco de la investigación, digamos, pasando todo este tiempo, digamos, investigando cosas que no ayudan y no aportan en la investigación. Porque, te comento, Chiche, yo estoy en el expediente y todas las medidas de prueba que se reunieron hasta ahora, digamos, por ejemplo, las declaraciones testimoniales, se le pregunta a los testigos qué actitud tenía Omar en el momento de que... ¿Qué sospechoso? Que recibió la noticia, qué actitud tenía en el momento que se le estaba... Pero está direccionada a la responsabilidad de Omar. No, pero en el expediente formalmente no, hasta ahora no. Entonces, pero me dice que el fiscal le pregunta eso. Sí, pregunta eso a los testigos. Entonces... Si le pregunta eso, porque sospecha de Omar. Sí, pero no hay una acusación en el expediente. Bueno, acá vemos cómo se pisa el abogado también. Yo creo que entre estos tres no hacen uno. Entre los tres no hacen uno. No hacen uno. ¿Es sospechoso o no? No es sospechoso, la sociedad lo pone, pero en la justicia no. Ahora dice sí, la fiscal sí lo tiene como sospechoso porque a todos le está preguntando y está perdiendo el tiempo. ¿Por qué está perdiendo el tiempo? ¿Usted no quiere encontrar al culpable? Bueno, es normal en estos casos que primero se investigue al círculo íntimo. Porque por lo general, en los círculos íntimos se dan abusos sexuales de niños, adolescentes. Muchas veces se los asesina para encubrir esos abusos. Porque por ahí después los chicos empiezan a salir con otras personas, se enamoran, o le cuentan a algún profesor en el colegio, o le cuentan a sus parejas. Y si se enteran que esos padres que deberían ser ejemplares son abusadores, se le viene abajo todo. Entonces a veces para encubrir eso, en ciertos casos, esos tipos terminan asesinando. Entonces está bien que se investigue todo. Está perfecto y no es una pérdida de tiempo. Está bien. Porque si no fueron Omar, Alicia, Santiago, el hermano, lo que sea, ya está. Se lo saca de la lista de sospechosos y se sigue buscando. Yo no creo que estén buscando solo para un lado. Deben estar buscando para todos lados. Lo que pasa es que se están dando cuenta de que el lugar más apto es el círculo íntimo por lo que están haciendo. Si este abogado tiene un poquito de experiencia, que quiero creer que tiene un poquito de experiencia, aunque aparenta que no, él viendo las declaraciones públicas de la familia se da cuenta de que hay algo que no cierra. Pero bueno, capaz que estamos todos equivocados y ellos no. No hay una acusación formal. Entonces, creo que estamos perdiendo el foco de la investigación y debemos buscar a los verdaderos responsables. Yo le pedí eso al fiscal. Doctor, tenemos que abocarnos al lugar donde sucedió el hecho. Yo no sé por qué investigan y atacan a la familia. Porque el hecho no sucedió en el seno de la familia. Nos invitamos para eso. ¿Por qué la familia es sospechosa? Pero no encontraron los cuerpos en la casa, en la vivienda, en un descampado, una zona que tenía mucha actividad criminal. Todos sabían eso. Había en ese lugar gente que no estaban identificadas. Pero son marginales. Sí, no solamente marginales, eran verdaderos delincuentes, sí. Porque desarmaban las cosas robadas en ese lugar, consumían alcohol, droga. Entonces, es increíble cómo intentan criminalizar todo para el lado que ellos van. ¿Quiénes iban a ese descampado? Y la familia de Josué, porque ellos eran recicladores, nosotros no. Después, yo quiero decirle algo al abogado. La gente que consume sustancia no son criminales, ¿eh? En todo caso, que vuelva a estudiar a la facultad, a la universidad. Doctor, no sé si es doctor o qué. La gente que consume sustancias no es delincuente. En todo caso, podría decir que es enferma o que tiene un problema de consumo problemático, pero no son delincuentes. Y mucha de esa gente que consume es gente que sí, que va, quema cable, recicla cartón, metales, para pagar la sustancia justamente. No dudo que seguramente había algún otro tipo de persona que se dedicaba a algún otro tipo de delito. Pero es evidente y muy raro cómo están intentando criminalizar todo, hasta incluso personas enfermas o con consumos problemáticos, para sacar del foco a la familia. Raro. Yo creo que ahí ¿y los tenemos chicos pueden haber visto algo que comprometía a esa gente? Sí, también pudieron haber visto algo. Pero
Pero ¿cuál es tu teoría? Que como no tienen nada, entonces apuntan contra la familia. O sea, digo, es lo que se está trasluciendo por ahí de tus dichos, como que no saben para dónde reencauzar la... Claro, como, digamos, como en querer encontrar a alguien a quien investigar, ¿cierto? Y ahí estamos perdiendo tiempo, porque de acuerdo a los elementos que están en el expediente de Chiche, sabemos, los chicos salieron de la casa, pasaron por la plaza, se lo ve en 3 cámaras, Sí. ¿cierto? Que van caminando normalmente. La última cámara que lo registra. Normalmente sin ningún... Totalmente libre. Ningún problema. Sí. La última cámara que registra a los chicos a las 18:15, el de la estación de Bosque, ahí cuando pasan el ferrocarril, Sí. ¿cierto? Esa es la última cámara que lo registra. Se los ve caminando libremente y es el momento que están entrando al A descampado. la zona donde los matan. A la zona donde los matan. Entonces, la versión de que fueron secuestrados en el auto gris, trasladados, está totalmente desestimado porque no hay razón y tampoco dan en la cronología de los tiempos. O sea, ellos salieron caminando. No fueron ese día al gimnasio, decidieron ir a ese lugar para estar solos. Lo decidieron, tal vez en forma inocente. Tal vez no midieron, digamos, las consecuencias o el peligro que había en ese lugar. Y también hay que tener en cuenta que ellos tuvieron una conversación previa antes de ir. Y Paloma le dijo al chico, ¿Qué le dijo? otra vez vamos a ir a ese lugar. Cuidado que nos pueden robar y matar en ese lugar. ¿En qué momento se lo dijo? Previamente, antes de ir. Porque ellos... En el chat En el de chat de Instagram. Instagram, sí. Sí. Eso está en el expediente. Sí. O sea que hubo una conversación previa antes de ir al lugar. O sea, Paloma lo previene que es un lugar peligroso. Claro, entonces de ahí ya podemos determinar que hubo voluntad de ellos de ir a ese lugar, Sí. ¿cierto? Bueno, fueron caminando libremente a pasar un tiempo y se encontraron con estas personas violentas que estaban en ese lugar y terminaron con su vida. No sabemos por qué. El móvil yo creo que se va a saber después que se determine el autor del hecho. Pero sí que fueron víctimas de un ataque violento. Yo tengo la convicción de que fueron gente que frecuentaban el lugar. No estamos... Que otra gente no se anima a meterse ahí. Digo, obviamente, ese lugar era extremadamente peligroso. En ese lugar había gente muy violenta. Meses anteriores hay 2 causas penales por robo en ese lugar. También en ese lugar... El robo es una cosa y la masacre de 2 personas es otra. Bueno, fueron robados también, porque no se encuentran. Todo bien, pero es muy distinto una persona que roba. Tenés robos por todos lados en el conurbano. En el conurbano bonaerense tenés robos por todos lados. Pero nadie... La otra vez un criminólogo, un especialista que tenía las estadísticas, comentaba, ¿saben a cuánta gente mataron, no sé, para robarle un teléfono? Y las cifras daban 0 prácticamente. O sea, el que roba, no va a ir y va a estar 30 minutos golpeando con una adoquín en la cabeza a 2 adolescentes. No es así. Esto no es un crimen común y esto no coincide. Ahora, sí, lo que yo dije, mis hipótesis son 2 y una de ellas podría coincidir con lo que están diciendo ellos. ¿Yo qué dije? Esto lo cometieron 1 o 2 personas que estaban fuera de sus cabales. Puede ser con problemas mentales serios o bajo consumo de alguna sustancia. O grupo de dependientes que en vez de sustancia hayan sido adeptos a doctrinas peligrosas como las que promueve la familia. Por lo cual, yo estoy de acuerdo. Creo que se deben investigar las 2 hipótesis. Si hubo gente peligrosa, con consumo, que estaba fuera de sus cabales, o la familia tuvo algo que ver. Las 2 hipótesis. A sus pertenencias. Los 2 celulares hasta ahora no se encuentran. ¿Y el celular que apareció en Río Negro qué es? No tiene nada, absolutamente nada que ver ese celular. Es un celular distinto. ¿Pero el tipo está preso todavía? Sí, no, la verdad que no sé por qué está preso. No sé por qué. O sea, es un criterio del fiscal y del juez de garantía, pero... ¿Lo trajeron de Río Negro? Lo trajeron de Río Negro, pero... no tiene. Pero no era el celular clonado de Josué. Ahora hay un informe pericial que ha determinado que son 2 celulares totalmente distintos, ¿cierto? No. O sea, todo lo que sabemos. Todo falso. Todo mentira, sí. Y eso nos llama la atención a nosotros, que surgen estas cosas. Por ejemplo, la versión del auto gris de esos 2 testigos.
Está equivocado el abogado. Yo ya expliqué el tema de la clonación del email, que sí tiene una relevancia. Y más cuando Omar y su hijo afirman que eran reparadores de PC y celulares. Sí tiene una relevancia. Que tenga el email clonado, sí tiene algo que ver. Que podría tener algo que ver. Está bien que se investigue. Puede llegar a haber alguna conexión. ¿Quién tenía el celular clonado? Algunos dicen que el teléfono clonado era el de Josué, el email. Y el otro el original. Yo no lo sé. Pero que haya dos celulares con el mismo email, sí, es para tener en cuenta. Ahora, es raro que el abogado defensor, iba a decir, el abogado de la familia de Paloma no se pregunte por qué plantaron tantas hipótesis falsas, el padre y la madre, y que se detengan todo lo que están planteando del otro lado, ¿no? O sea, mis hipótesis son todas buenas, pero fueron todas falsas, y del otro lado son todas malas y no habría que ni siquiera investigarlas. Medio raro, ¿no? La posición del abogado. A mí me da como que estás ejerciendo más el rol de un abogado defensor más que un abogado querellante. Es raro. Que supuestamente vieron a los adolescentes en la plaza subir en un auto. No se leyó toda la declaración, porque al final de la declaración los dos testigos dicen que ellos no pueden asegurar que haya sido Paloma y Josué. Entonces, ese testimonio es débil. Entonces, todo lo que se comunicó, todo lo que se estaba difundiendo con respecto al auto gris está desestimado. Porque no pudieron confirmar que hayan sido los chicos. Porque después le mostraron fotos. Pero además la línea de tiempo, digo, no pueden subir un auto, llevar, dar una vuelta, digo, no da. Aparte, ¿con qué fin le van a subir en un auto y después le van a bajar a pocas cuadras? Porque después cuando ellos pasan la estación de tren, el paso nivel antes de entrar al descampado, está a pocas cuadras de la plaza. O sea, no hay ningún sentido que lo lleve 5 cuadras en un vehículo, después lo bajen ahí y pasen caminando solos. ¿Vos tenés una teoría de qué es lo que pasó? Sí, lo que estaba comentando recién. Los chicos fueron libremente a ese lugar a pasar un momento solo y se encontraron con gente en ese lugar con alto nivel de violencia, gente muy criminal. Y lo mataron. Los robaron y los mataron. Y ahora, la cantidad difícil, pero es raro que la policía... Digo, si vos tenés una teoría que yo creo... Sinceramente, esa teoría es la menos posible hoy en día. ¿Por qué? Porque justamente una persona que está bajo los efectos de alguna sustancia no llega a ese grado de violencia durante tanto tiempo. Recuerden que estuvieron, y esto lo que se dice que seguramente eran más de 2 personas, más de 30 minutos golpeando los cráneos de los chicos con un adoquín. Y también que ese lugar aparentemente no fue la escena primaria del crimen, porque no había sangre para terrible hecho. Y también que la familia de Josué dice que ellos rastrillaron esa zona y que pasaron por ahí y no estaban los cuerpos. Ellos aseguran que para ellos los cuerpos fueron plantados después. Y yo les creo. ¿Saben por qué les creo? Por cómo los depositaron los cuerpos. Incluso uno de los peritos menciona de que Josué se notaba que había sido arrastrado y que justamente los arrastran hacia el árbol para que los tapen las ramas, porque había tipo unas ramas bajas. Entonces, algunos dicen si la escena primaria quizás no fue donde prendieron fuego y que prendieron fuego para ocultar los restos de sangre y demás. Yo la verdad no lo sé. Si hay un tiempo, una ventana de tiempo tan grande como menciona la familia Josué, que pasaron por ahí y no estaban y después aparecieron mágicamente, no creo que haya sido la escena primaria ahí donde quemaron. Pero bueno. Que es la misma, digo, para mí hay algo de odio también en el crimen ese. Para mí tiene que ver con son 2 chicos lindos, hay varias cosas que se mezclan. También. Pero lo que digo es, hubiera sido sencillo, vas y metes en cana 10 de ahí, ya lo hubieran sacado. Sí. Me parece raro. Como que o no quieren saber qué fue, o digo, no puede trabajar tan torpemente la justicia y la policía, no lo entiendo. Se está trabajando igual sobre algunos sospechosos que estaban en el lugar. Sospechosos. Sí, que estaban en el lugar, según las cámaras de la zona, ¿cierto? Igual se está esperando el resultado de las pericias de las muestras de sangre y de ADN. Lo que se busca es el tercer ADN, ¿cierto? ¿Apareció un tercer ADN? No, se está esperando el resultado.
una vez que surja el tercer ADN, se van a hacer comparaciones o cotejo con el presunto sospechoso. Vos dijiste que viste el cadáver de Paloma. ¿Vos lo viste? Sí, ¿Por qué dicen que es mentira? porque son mentirosos. Porque una de las cosas que dicen, nunca lo vio. Y es lamentable que hagan eso. Si yo fui a reconocer el cuerpo. A ver. Yo firmé el acta. Lo que pasa es que van apareciendo, se lo pregunto. Claro, son mentirosos. No hay que darle importancia a esa gente. ¿Es una conspiración de la familia de Josué? Y no sé. Igual esta pregunta está mal desarrollada. Él sí fue a verla, pero es mentira que vio el cuerpo desnudo de la hija, de que le hizo que le levanten la remera, de que le vio la entrepierna, que tenía sangre en la entrepierna. Lo que dice el forense es que sí, que fue a reconocerlo y como a todos, le vio la cara nada más, que no se suele mostrar otra cosa. Eso es lo que dice la justicia, lo que declaró el forense. Él hasta dijo que le tocó un pezón a la hija y que lo tenía erecto. Eso lo salieron a desmentir. Yo no sé quién miente, ¿eh? Si ellos no entraron a la morgue, yo sí. El padre de Josué no quiso entrar a la morgue. Yo sí, yo no estaba con el padre, pero me enteré que él no quiso, no se animó. Yo entré, firmé las actas, todo, vi, le pedí a forense tal cosa. ¿Qué es lo que molestaría de ustedes a la gente en general? ¿Qué es lo... Bueno, ahí dice, le pedí al forense. Recuerden que le pidió que investigue eso porque él vio una marca. Yo creo que lo apropiado sería que hagan un careo entre el forense y este señor. Por ahí está mintiendo el forense. Por ahí sí, le sacaron la ropa, él la toqueteó, no sé. El forense dice que no, que el proceso normal es que le muestran la cara y nada más. Y con toda la gente que he hablado hasta el día de hoy, que han tenido que pasar por esa experiencia horrible, todos me han dicho lo mismo, que te muestran solo la cara, no te van a estar mostrando todo el cuerpo, ni vos le vas a decir mostrame tal cosa y te la van a mostrar. ¿Qué le molestaría? ¿La religión? No creo. Hay mucha gente que es evangelista. ¿Qué es lo que creen que le molestaría? No sé, yo no me preocupa explicación de que alguien pueda tener tanto odio hacia nosotros para hacer semejante crueldad. No, Nosotros somos personas de testimonio, de buena vida, en cuanto a nuestra forma de trabajar, espiritualmente con la gente y todo, pero estas cosas están pasando por algún motivo. Nos tenemos que preguntar. Cuando vos delante del cajón de Paloma empezás a cantar, sí. ¿puede molestar? Pues sí, puedo molestar, no sé. Nosotros acostumbramos cuando uno de nuestra congregación, de la Iglesia de Dios, que sabemos que se va con el Señor, no es motivo de llanto, de desesperación, es motivo de alegría, de gozo, porque se va a los pies del Esto es Señor. algo habitual Sí. en los funerales de personas creyentes en el Evangelio. Sí, sí. O sea que es parte del ritual común. No es un ritual. Es un ritual, es Es una forma de despedir. un agradecimiento al Señor por a esa persona haberla recibido en su gloria. Pero después sucede que muchos no creen esto, pero va a haber una resurrección de los primeros, la primera resurrección de los muertos. Eso es lo que pasa con nosotros. Creemos en la primera resurrección de los muertos ahora mismo, en cualquier momento puede pasar, en lo que se conoce en las Escrituras como el arrebatamiento. Está pronto a suceder eso. Está pronto a suceder antes de que aparezca. Está bien, pero con eso, está bien. Vos el consuelo lo tenés desde el punto de vista religioso y encontrás una explicación. Alicia probablemente también te acompaña en eso. El tema es que hay asesinos sueltos. Sí. Y Y bueno, digamos, los que no comparten ese tema religioso, está bien. Los recibió en el cielo, a los dos probablemente. Pero que nosotros no estamos diciendo que no se busquen los asesinos porque tengamos Hay que fe buscarlos. en la resurrección. De ninguna manera. Esas personas tienen que pagar por su crimen. Tienen que saberse quiénes son. Están sueltos en este momento. Sí, están Están sueltos. sueltos. Y los que los encubren también tienen que ser indagados y puestos bajo la justicia. ¿Recuerdan que el pastor dijo que él los perdonaba, que ya estaba? Y que como a todos les llamó la atención esto, la mujer tuvo que salir a corregirlo y decirnos, ya está nada, dijo. Lo dijo varias veces. Y lo suele corregir, Alicia lo suele corregir Omar diciendo, no está nada, nosotros queremos que lo encuentren, que lo castiguen. Y Omar, con esa carita burlona, está hablando de encubrimiento. ¿Quién lo va a encubrir? De alguna manera quiere seguir con esta fantasía de denunciar a los canales de televisión, a los canales de YouTube, porque para él esto es un gran complot, porque es un conspiranoico, son los dos conspiranoicos. Recuerden que ellos creen en los masones y creen que los masones han inventado las religiones, los cultos, que son seguidores de Satán. Creen que las vacunas tienen microchip,
que te controlan a través del microchip la mente. Son conspiranoicos y son anticiencia. Esto lo tienen en sus redes, nosotros lo hemos capturado, lo hemos mostrado, por lo cual ellos quieren demostrar de que son normales, de que ellos querían a su hija, de que ellos sufren y quieren claramente ponerse en el papel de somos víctimas. Somos víctimas y todos están en contra nuestro. Los que están encubriendo todo esto. Hay algo muy feo, horrible detrás de todo esto, que vamos a descubrirlo a medida que se va investigando más allá. Insisto, ¿qué es lo feo? En la Argentina tenemos un flagelo muy grande desde hace muchísimos años. ¿El flagelo de la droga? Sí. ¿Y voy a decir que lo mataron por la droga? Todos creen eso, Chiche. ¿Voy a decir que es un crimen del narcotráfico? Sí, señor. Una advertencia para los que intentan decir algo. Si te deja conforme eso, no. Te vas a dejar conforme cuando aparezcan los asesinos. Porque... Además de los asesinos, quiero ver enjuiciados los que trataron de entorpecer la causa y de hacer pasar que el plantel de policías hayan sido... No te escucho nada, Oso. No se escucha. El plantel de policías, que realmente me maltrataron todo el tiempo... ¿Los maltrataron? Sí, a mí, cuando fui a la comisaría cuarta, cuando yo fui a hacer la denuncia, estuve más de 4 horas ahí, dando vueltas y se me reían la cara. Pero esa gente lo llevaron a... Le prestaban importancia a la desaparición de los chicos diciendo que fue una aventura de adolescentes. Sí. No estaban muertos todavía, no sabían que... Perdón, ellos tienen un video que nosotros lo pusimos del otro día de esa denuncia, junto a los padres de José en la plaza, diciendo de que vuelvan, de que esto era una aventura. No fue la policía nada más, fueron ellos también. Ellos creían, supuestamente, la familia de Josué creía que se habían ido juntos y ellos siguieron con esa historia. No fue solo la policía. No se laven las manos, están los videos. Estaban muertos. No se sabía. Estaban desaparecidos. Entonces estamos frente a algo muy feo que se está mostrando en la Argentina. Y la gente sabe toda la gente sabe de lo que se trata. Carteles de la droga en Argentina. Sí, obviamente. Bueno, hay un muro que yo invito a las cámaras de este canal, un canal 9, que ninguno de los canales lo han enfocado. Ahí cerca. Hay un muro que tiene señas particulares de los carteles de Colombia. Vayan con las cámaras, enfoquen esas inscripciones, se van a dar cuenta de lo que les digo. Cartel de Colombia. Vamos a ir, me das si tenés Oso. Bueno, ahí lo veíamos a Omar y a su mujer tirando otra hipótesis después de tantas que tiraron. Esto es como la fábula del lobo, ¿no? El lobo sopla, el lobo viene, ¿viste? No sabes cuál es verdad ya. Recuerden que hace unos días les mostré también a un Omar de hace 10 años atrás tirando de que estaba siendo amenazado desde México. Bueno, es recurrente evidentemente esto en Omar. Yo la verdad no voy a decir si es verdad o mentira, esto lo tiene que detectar la justicia. Sinceramente yo lo que veo es que están jugando el jueguito de victimizarse y ellos quieren ponerse en el papel de enjuiciadores, de jueces y fiscales. Cuando en realidad deberían estar preocupados buscando a los asesinos de su hija. Y es algo que yo no veo, la verdad no lo veo. Los veo más preocupados por ir a lo de Chiche, ir a lo de Carmen Barbieri, antes de lograr justicia por su hija. ¿Ustedes qué piensan? Los voy a leer acá en el chat. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.